de un año se pide la restitución. Y en segundo lugar, tiene que efectivamente ser probada el arraigo. ¿Se ve, Federico? Sí, 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 ¿Sí? entiendo, sí. Buenísimo. Y si el niño tuviese edad para ser entrevistado y que se requiera su opinión, en ese caso es lo mismo, o sea, ¿se tiene en cuenta o no? Es lo que conté antes, la excepción de oposición del niño a Claro. regresar. Lo que un Pero en niño este caso diga, en por particular, digo, supuesto que se tiene, no, en todos los casos. Son excepciones, la oposición es una excepción autónoma. Y acá vos no podés evaluar el arraigo. Cuando digo rechazar ilímine, es ilímine, porque no es mm, una excepción que el niño quiera quedarse. claro, entiendo. ¿Sí? Entiendo que a Sí, veces es difícil de comprender porque nosotros, ustedes, digamos, los que en general trabajan en el fuero de familia, están chipeados en casos de fondo, en caso de custodia, en caso de restitución, de responsabilidad parental. Este no es un caso de sí. responsabilidad parental. Entonces, el juez que va a escuchar lo que el niño prefiere, que es de mucha importancia, será el juez de la residencia habitual cuando el niño regrese. Y entonces sí va a decidir si el niño va a vivir en la Argentina, donde prefiere, o en España. Pero no es una valoración que pueda hacer el juez que entiende en la restitución en la Argentina. ¿Sí? Sí, Silvina, bienvenida, mucho gusto. Encantada de verte nuevamente. ¿Cómo es? ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvina? Igualmente, un placer poder estar en este curso. Me quedé pensando porque más allá de que no es una causal autónoma, lo que muchas veces sucede es que como fondo y forma van de la mano, nosotros tenemos las normas de restitución muy claras, pero no tenemos procesos específicos que sean los adecuados para lo que este proceso estipula. Y el arraigo se termina dando. Claro, Entonces, ¿no sería menester pensar que deberían haber reglas procesales específicas con prohibiciones bien claras? Porque la realidad es que también bajo el paraguas del interés superior del niño, a veces se terminan discutiendo cosas que no son las que se deberían discutir. Y el bueno, arraigo también se produce, sobre mm, todo cuando son procesos que empezaron los chicos, ponele 11, 12 años y el proceso termina cuando ya son adolescentes. ¿Cómo haces para llevarte por la fuerza a un adolescente? Porque el ujú, pibe dice, y pero yo ya tengo mis amigos, voy al club. Es tremendo. sí, Y yo veo sí. que no tenemos herramientas procesales que impidan que los procesos se prolonguen más de lo necesario o de lo que debería procesar. Y el arraigo se termina dando aunque no sea una causal autónoma. Ujú, No sé, bien. pregunto si se ha pensado en acompañar con normas procesales específicas Mm. y que lo hagan más, o qué opinás vos al respecto. Bueno, muchas gracias, Silvina. Mira, podemos pensar lo que nos parezca justo o injusto, pero la realidad es que estamos en un ámbito en donde hay un mecanismo convencional y hay obligaciones internacionales que asume la República Argentina y que va a cumplir estos términos. Entonces, por un lado, por eso distinguí varias veces, el deber ser nos indica que no podemos valorar el arraigo salvo en las condiciones en lo que lo prevé la convención o las convenciones, que es lo que hemos conversado hasta ahora. Hay un riesgo, que lo dije la vez pasada y lo digo que es que cuando se produce la demora, el interés superior del niño exceda lo que verdaderamente comprende el interés superior del niño en los casos de restitución. La vez pasada, no sé si estuviste, Silvina, hablamos un poco del tema de las demoras, yo conté un poco las normas procesales que hay en algunas provincias y otras no, conté el protocolo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conté que ahora, hoy hacia el final tengo pensado compartir un poco más de detalle de lo que sucede concretamente en el caso de las demoras. Y evidentemente lo que producen las demoras es que afectan este deber ser de la convención y afectan todo el mecanismo, digamos. Una cosa es un mecanismo que está pensado para funcionar en 6 semanas y otra cuestión es cuando vos decís pasan 2, 3 o 4 años. Entonces, si yo aplico la convención, no debería valorar ese arraigo que vos estás mencionando
que no digo que en los hechos no se dé, pero digo que si, con lo mismo lo dije la otra vez, si se produce, si se valora este arraigo y entonces uno dice no aplico la convención, porque en realidad no la puedo considerar el arraigo porque planteó el pedido de restitución en tiempo y forma, pero yo lo voy a valorar porque la verdad es que los chicos forjaron una nueva residencia habitual. Estoy decidiendo no aplicar la convención y resolver el fondo, que es lo que no puedo hacer, lo que viola la convención y lo que genera responsabilidad internacional. Ahora bien, tardar 4 años en resolver una restitución también genera responsabilidad internacional, por más que aplique la convención al pie de la letra en esos otros tiempos. Por eso lo dije del minuto uno, es un dilema el que nos presenta las demoras, ¿sí? Entonces, todo tiene que apuntar a reducir estos plazos. Hay dos proyectos de ley en este momento para leyes de contenido procesal. Tenemos la ley de modelo de procedimiento como un ejemplo, tenemos provincias que tienen ley, pero tenemos todavía varias instancias judiciales. Ahora se agregó en la Ciudad de Buenos Aires, por el fallo Levinas, el Supremo Tribunal de Cava. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, creo que lo conté todo esto, no quiero repetir, ¿eh? Se sacó la instancia de apelación, entonces es un tema, ¿sí? Pero bueno, por eso, digamos, estoy contando el deber ser y estoy contando lo que sucede y acá, bueno, cada uno forjará su opinión. La No, realidad es que no podemos valorar o no corresponde valorar el interés superior del niño de manera integral de decir, ah, ya forjó un nuevo centro de vida. No coin- deberíamos. coincido plenamente, por eso, perdón, yo la clase pasada ingresé más tarde y a lo mejor Mm, me perdí esa parte, pido esa disculpas. parte. No, no pasa nada, no pasa Pero nada. precisamente como coincido con lo que vos planteás y lo que es que digo, bueno, pero creo que tendríamos que tener herramientas procesales porque me parece que el protocolo no alcanza, pero herramientas que tengan que ver con, bueno, cómo unificar instancias o hacer plazos más cortos o establecer algunas prohibiciones bien claras sobre qué cosas, para que no se introduzcan Mm, precisamente en esta etapa mm. cuestiones que no se tienen por qué discutir, que si bien están en la convención, una norma procedimental podría también reforzarla, Sí, yo pero estoy totalmente de acuerdo, Silvina, comparto pero yo igual totalmente, que... Sí. justamente lo que no quiero es que se tenga que invocar el arraigo Mm, cuando se aceptaría cuando el padre que pide la restitución se demora en solicitarlo. Ahí ujú, tiene sentido plantear el ujú. arraigo, pero si no, no, Sí, sí, coincido. está bien, está muy bien, yo coincido, comparto tu opinión. Acá aprovecho para contestar una pregunta que pone Federico en el chat, qué pasa con el abogado de niño o niña, con el defensor, con tutores y demás. Digamos, todo lo que decís es cierto, pero una ley de procedimiento no es una varita mágica. O sea, tenemos que tener capacitación, tenemos que ver que la gente que trabaja en estos casos entiende perfectamente de qué va la restitución. Si vos traes un abogado de niño o niña que no conoce el proceso de restitución y empieza a trabajar el caso como si fuese un caso del derecho de fondo, y bueno, eso va a repercutir en más demoras. Entonces, es un juego de muchos aspectos que, bueno, que ahora vamos a intentar profundizar. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? Ok, entonces, les voy a compartir el PowerPoint, esta parte, y vamos a adentrarnos entonces en esa excepción sobre la que me propongo profundizar, que tiene que ver con la excepción, la denominada excepción de grave riesgo, ¿sí? La excepción de grave riesgo es una excepción que está consagrada en el artículo 13.1b del Convenio de La Haya y 11b de la Convención Interamericana, y esta excepción procede cuando se logre demostrar que existe un grave riesgo de que la restitución exponga a un niño a un peligro físico, psíquico o a una situación intolerable. La situación intolerable es de la Haya y no la Interamericana, pero en general se contemplan los mismos supuestos. Fíjense que esta excepción, el artículo 13.1b, ha traído tan divergente interpretación, son tantos los escenarios en donde se puede llegar a alegar o a justificar que hay un grave riesgo en que el niño sea devuelto al estado de la residencia habitual anterior, que la Conferencia de La Haya ha tomado una envergadura esta temática
y ha elaborado entonces un instrumento de soft law que es una guía de buenas prácticas, que lo que se propone es justamente echar un poco de luz sobre cómo interpretar esta excepción, cuáles son los parámetros que se tuvieron en cuenta al momento de la elaboración de la convención. Es una convención, es un instrumento que está escrito en español, que es de muy fácil lectura, así que al que les interese este tema, yo se les recomiendo que lo lean porque está lleno de ejemplos y nos da un panorama de cómo es una decisión que hay que tomar en cada caso concreto, ¿sí? La guía está disponible en la página web de la Conferencia de la Haya, que es hcch.net, ¿sí? La propia guía establece que tiene el objetivo de promover a nivel global la aplicación apropiada y consistente de la excepción, que no es una interpretación directa del artículo, sino que va a tener que valorarse en el caso a caso, y nos recuerda que el interés superior de un niño es regresar al estado de su residencia habitual anterior, pero que este principio del interés superior del niño puede ser desvirtuado si se constituye esta excepción y que las excepciones tienen un propósito legítimo, es decir, no, la Convención de la Haya, dice la propia guía, no consagra un mecanismo automático de restitución, sino que permite contemplar este interés superior del niño si es que se consagra o se logra probar esta excepción o alguna de las otras, ¿sí? La excepción, entonces, la propia guía nos habla de la terminología de este artículo, de este inciso. Y nos dice, cuando el artículo 13.1b se refiere al niño, que existe un grave riesgo de que al niño se lo exponga un peligro físico o psíquico, la guía deja ver que puede ser que se trate de un daño o un peligro al que se lo exponga al niño de manera directa y la guía también dice que puede ser de manera indirecta. Por ejemplo, en los casos que se produzcan casos de violencia doméstica o de género, lo que la guía propone es que no solamente se demuestre que, por ejemplo, la madre es víctima de violencia de género, sino que esa violencia que padece la madre hay que demostrar que repercute en el hijo o en la hija. Y acá se abre toda una doctrina en la cual podemos preguntarnos si un niño que vive en un entorno de violencia no es víctima directa de ese riesgo o de ese peligro, o si en realidad es indirecta. Pero bueno, eso lo cuento como un dato para que cada uno de ustedes lo piense o lo reflexione, no tenemos que ponernos de acuerdo, solo les cuento lo que pasa en la doctrina. Cuando la guía se refiere a grave, cuando el artículo se refiere a grave, la guía lo que nos dice es que grave califica al riesgo, no al daño. Tiene que haber un riesgo real y serio, ¿sí? Tiene que haber un riesgo que sea grave. Fíjense que también a veces es muy complejo probar el grave riesgo, porque el riesgo es algo que todavía no ocurrió, es algo que puede ocurrir si el niño regresa. Entonces uno tiene que probar con este parámetro, con este estándar tan riguroso, una situación que puede darse si regresa. Entonces eso también complejiza la interpretación y aplicación de este artículo. En cuanto al daño que puede llegar a producir o el riesgo de daño, la propia guía y el artículo de la convención nos dice que el daño, perdón, puede ser físico o puede ser psíquico o puede ser una situación intolerable. A veces, cuando es físico, es más fácil de probar que cuando es psíquico. Pero bueno, ambos están admitidos como para configurar el grave riesgo. Y voy a agregar esto al respecto a la entidad del daño. ¿Qué quiere decir un daño, un grave riesgo de daño? Nuestra corte en el año 2005, en este caso que fue el primer caso que falló en un caso contra Paraguay, en una sustracción de una niña que venía de Paraguay, dijo que este daño que se debe producir para que se constituya el grave riesgo tiene que ser que el niño presente un extremo de perturbación emocional superior al que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia de sus padres y que exige una situación delicada que va más allá del natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o desarticulación de su grupo convivencial. Es decir, tiene que ser elevado el daño que se produzca, no es simplemente cambiar de idioma o cambiar de país o separarse de alguno de sus padres en principio, ¿sí? Fíjense que hasta acá, en estos tres primeros casilleros que fui nombrando, es lo que establece el 13.1b, la convención, y también el 11b de la CIDIP.
Pero fíjense que la guía da un paso más, le agrega algo que la convención no dice. Y es una sugerencia, un lineamiento. Dice, en realidad, cuando uno valora o evalúa el grave riesgo, debería tener una mirada a futuro. Es decir, si uno considera que hay un grave riesgo en que el niño regrese, o podría haber, pero no está seguro de que lo va a ver, aconseja la guía, perdón, considerar la disponibilidad y efectividad de posibles medidas de protección que se puedan tomar en el estado de la residencia habitual, de manera de que se produzca el reintegro del niño o el regreso del niño, pero con ciertas medidas que apunten a protegerlo para paliar ese grave riesgo, para evitar que ese grave riesgo se produzca o lo afecte. Entonces, la guía de alguna manera nos dice, evalúa el grave riesgo. Si es tal, si se prueba con contundencia, con la contundencia y el rigor que requiere esta excepción. Luego, evalúe, agrega un paso más, si es posible paliarlo. Si es posible paliarlo, restituya igual. Ahora, si ni siquiera si es posible paliar ese riesgo, entonces no restituya. Esta última parte que yo acabo de mencionar, lo que está acá en amarillo, no es vinculante, porque esto es soft law, no surge del hard law. Pero recuerden que la clase pasada yo les conté que el artículo 2642 del Código Civil y Comercial de la Nación establece el deber de los jueces de restituir mediante regreso seguro. Entonces no viene por el hard law de la Convención, pero hay un deber de supervisar ese regreso seguro que se desprende de la terminología del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Qué ejemplos incluye la guía? Por ejemplo, y de todo esto hay casos relatados en la guía y casos, todos esos casos están publicados en las sentencias completas en la base de datos de INCADAT que les conté la vez pasada. Por ejemplo, la violencia doméstica. La violencia doméstica contra el niño o contra el otro progenitor. Si ustedes ponen control buscar en la guía, no van a encontrar en la guía que la guía se refiera a la violencia de género. Pero eso no quiere decir que cuando se elaboró la guía no se valoró la violencia de género. Quiere decir que la guía es el acuerdo entre 80 países que se sentaron a redactar. Y cuando uno redacta entre 80, hay que hacer concesiones, ¿sí? El tema es que no hay un matiz particular para el caso de violencia de género. O sea, está subsumida en la guía en la violencia doméstica. También se puede alegar que hay un grave riesgo si el niño regresa al estado de la residencia habitual, si se produce alguna desventaja económica o de desarrollo para el niño. Acá es importante recordar que esta desventaja económica no es en que papá tiene una casa más grande o dónde va a vivir mejor en términos eh, de la posición económica de sus padres, porque eso es una cuestión, recordemos, que tiene que ver con el derecho de fondo de custodia si algún juez lo quiere valorar. Acá lo único que podemos ver es el desarrollo del niño, tiene que ser algo que produzca grave riesgo. En un caso de Mar del Plata, había una mamá que vivía en un albergue para mujeres víctimas de violencia de género en Bélgica con su hijo y lo venía a visitar todas las semanas personal del consulado argentino en Bélgica. Y en un momento el personal del consulado hace una vaca y le pagan un pasaje para volver a la Argentina porque vivía ahí la mujer. Y la mujer va a Mar del Plata, que era de donde era oriunda, y el papá pide la restitución. En el proceso de restitución se demuestra que si ella vuelve a vivir a Bélgica, tiene que volver a ese hogar o a esa institución para mujeres víctimas de violencia, porque este señor no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada. Entonces, es una cuestión que no es económica de quién tiene más o menos, sino que tiene económica para en qué situación va a vivir el niño a su regreso, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, se consideró probable grave riesgo. A veces los riesgos tienen que ver con circunstancias del Estado, un Estado que está en guerra, por ejemplo, no sé, un Estado no sé, que haya algún tipo de pandemia, imaginemos, o lo que fuera. En realidad, en estas circunstancias, esta excepcionalidad que marca la excepción, nos dice que hay que ver el caso concreto. En la guía hay un caso que a mí me parece que clarifica mucho. Es una familia que vivía en Venezuela y un día entran unos encapuchados a la casa de esta familia y les disparan a todos y no matan a ninguno. Entonces, madre, padre e hijo se van a Estados Unidos. Después de un tiempo, el papá decide volver a Venezuela y pide la restitución de su hijo de Estados Unidos a Venezuela. Y el juez estadounidense en este caso dice, volver a Venezuela no es un grave riesgo más allá de la situación civil que vivan.
el grave riesgo lo ven en que ya habían atentado contra la vida de esta familia. Y entonces si el niño volvía, este niño de esta familia podía verse enfrentado a un grave riesgo por eso que había sucedido. Fíjense que se circunscribe mucho al caso concreto. Hoy en día y desde hace un tiempo no hay grave riesgo en restituir Ucrania, que está en guerra, salvo que sea a la parte donde se está llevando adelante el conflicto bélico. Pero en todo el resto del país los chicos van a la escuela y siguen teniendo su vida. Entonces, esto también, fíjense que esta interpretación restrictiva es muy importante tener en cuenta. Incluso hay veces que se dice, bueno, esperemos a que calme el conflicto bélico de este momento, o por ejemplo, si hubo un huracán, imaginemos una situación así, que la cosa se calme y que se demore un poco la restitución, pero en definitiva la idea apunta a sí restituir. Lo mismo sucede con los riesgos asociados a la salud de los niños, ¿sí? En un caso que llegó a nuestra Corte Suprema de Justicia, era un caso con Perú, había una niña que había sido, bueno, acá hay gente que trabajó en el caso, así que si quiere contar algo, que si puede que cuente, si no lo cuento yo. Eh, hasta donde yo sé, porque yo solo leo sentencias, ¿sí? Yo no intervine en el caso, entonces por ahí yo digo cosas que no son ajustadas, les pido mil perdones a quienes hayan intervenido. En este caso, la niña había sido operada en la Argentina, estaba teniendo una buena recuperación y cuando se ordena la restitución se indica que esa historia clínica de la niña se la hagan conocer a la autoridad central peruana para que se continúe en esa línea de tratamiento en el otro país. Pero fíjense que no se suspende la restitución se produce igual, ¿sí? Estas son medidas que se toman, digamos, para poder restituir y que de alguna manera dejar la excepción para realmente esas situaciones de mucha excepcionalidad. A veces sucede que se pide la restitución de uno solo de los hermanos, ¿sí? Porque se pide de un solo hijo o porque quien pide la restitución no es padre de los dos hermanos, sino que son medios hermanos, y se puede argumentar, la guía dice, hay que ver en el caso concreto qué relación tenían esos hermanos, porque si eran hermanos que nunca habían vivido juntos, bueno, entonces no hay tal grave riesgo. Y me dejo para el final, la que está en la número 5 que tiene que ver con la separación del niño de ese progenitor sustractor o de la madre que sustrae, y que hay una distinta situación si en realidad quien sustrae no quiere volver o no puede volver al estado de la residencia habitual. Una cosa es que no pueda volver porque, por ejemplo, hay un proceso criminal en su contra, cuando en el otro estado se siguió una denuncia penal, por ejemplo, por el secuestro internacional de niños. En un rato les voy a contar algún caso más o menos nuevo de esta temática, entonces ahí es distinta la situación. No digo que siempre amerite configurar la excepción, digo que es distinta la situación de una mamá que dice yo no quiero volver porque yo no me hallé, porque no aprendí el idioma y porque no conseguí trabajo, que no digo que no sean motivos atendibles, pero no son un grave riesgo o no son considerados un grave riesgo. Pueden ser también asuntos migratorios, que la mamá diga, bueno, no puedo volver porque no tengo permiso migratorio y entonces se va a producir una separación entre mi hijo y su madre y esto afecta gravemente al niño porque no va a vivir con esa mamá, que es verdad que lo sustrajo, pero que resulta que también esta mamá fue la principal cuidadora de ese niño toda su vida. Entonces, son casos muy complejos y hay que ver en el caso concreto si es posible o no paliar ese grave riesgo, como decíamos. Si en el otro estado hay acceso efectivo a la justicia para esa mamá que va a volver, o puede ser papá, pero bueno, en general son mamás. A veces son razones médicas o familiares concernientes al sustractor. En la guía hay ejemplos de madres, por ejemplo, que tienen depresión o que tuvieron intentos de suicidio. Entonces, ¿qué pasa si quieren volver o vuelven con sus hijos? ¿Sí? Y es distinta esa situación del rechazo a regresar. No estoy dando respuestas acabadas, estoy tratando de generar más interrogantes sobre los distintos escenarios que se pueden plantear. Y no hay una respuesta única porque, repito, la respuesta de cada caso va a ser única y particular de cada caso. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sigo un poco más. Bien, entonces, hay un verdadero desafío para el tribunal. Tiene un margen de tiempo muy acotado. Si tarda, repercute eso en el interés superior del niño, pero tampoco lo puede mandar y decir, bueno, arréglense, protéjanlo. Seguramente ustedes tienen un sistema de protección de las infancias o de las violencias o lo que fuera.
La guía dice, la obligación de actuar con urgencia no significa que el tribunal descuide la evaluación adecuada de las cuestiones planteadas, incluso cuando se pone el grave riesgo. O sea, hay que recabar información, pruebas, pero que sean relevantes para dilucidar lo que hay que dilucidar. Si acá los jueces se ponen a producir pericias para la capacidad de los padres como tales, por ejemplo, eso no conduce a resolver el grave riesgo y ocasiona demoras. Que eso lo haga el juez que resuelva el fondo de la cuestión. ¿Sí? Y me interesaría profundizar un ratito qué sucede con los casos en los que se alega que la restitución produce un grave riesgo a los niños porque en realidad la ilicitud que se generó por esa restitución fue porque la mamá decidió sustraer al niño o decidió no regresar cuando venció el pedido por el que estaba autorizada a quedarse en el estado de refugio, alegando que como es víctima de violencia de género no puede regresar. Y de alguna manera eso produce un grave riesgo en su hijo. Fíjense que, bueno, la situación de la violencia de género, ustedes seguramente la conocen tal vez hasta mejor que yo. No debemos olvidar que existe distintas mediciones y existe dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, un desafío que nos hemos planteado los estados, que es lograr la igualdad de mujeres y varones, y para eso hay una meta que es empoderar a las mujeres y poner especial atención a estas cuestiones de padecimientos de violencias reiteradas, digamos, que es una cuestión medida. En el 2021, cuando se midió cómo se iba avanzando en este objetivo de lograr una igualdad de género, y justo después de la pandemia se llegó a una conclusión en Naciones Unidas de que una de cada tres mujeres alguna vez en su vida, al menos una vez, sufrió violencia por parte de sus parejas. Y si esto además lo entrecruzamos con la información que arrojan las estadísticas que prepara la Conferencia de La Haya, estas son del año 2021, que las preparó para la comisión especial, vemos que quienes sustraen actualmente a los niños son en un 73% las madres y en un 24% los papás. Es decir, hoy en día la mayor cantidad de sustractoras son mamás, hay casos que hay papás, pero también esto nos da una pauta de esta circunstancia. Entre esas estadísticas podemos ver esta que ustedes ven acá, que lo que nos muestra es cuáles fueron los motivos por los que se rechazaron solicitudes de restitución en Latinoamérica y a nivel global. Por ejemplo, en relación a la excepción de grave riesgo, fíjense que la mayor cantidad de rechazos de restituciones fue por grave riesgo. Vemos que en Latinoamérica hay un 49% de casos que el rechazo de la restitución fue por grave riesgo. Y si cruzamos esta información con la anterior, podemos ver que hay muchos de los casos en donde se alega esta excepción. Digamos, no podemos sacar conclusiones conclusivas, valga la redundancia, porque hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta en estas estadísticas y además cada niño es el 100% de su mamá y es el 100% de su papá, pero nos muestran un panorama de cómo cada vez se plantea cada vez más esta excepción de grave riesgo por argumentos o por alegaciones de violencia de género. Y en este sentido se ha presentado esta intríngulis, digamos. Tenemos convenciones de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, que protegen a los niños y que obligan a los estados a luchar contra el flagelo de la sustracción internacional de niños. La Corte Interamericana incluso ha dicho que la Convención de La Haya es una convención de derechos humanos, aunque no es estrictamente, porque en realidad lo que trata de hacer es de restablecer esos derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño. También tenemos la CEDAW, que protege a la mujer contra todo tipo de violencia, la Convención de Belén do Pará, que no tiene jerarquía constitucional, pero que también protege estas circunstancias. Y entonces, a mi criterio, y lo digo desde una posición académica, que es más fácil, ¿sí? Y repito, en el caso por caso, cada caso es un dilema, parecería plantearse una pulseada, una contradicción entre o priorizamos los derechos de la madre cuando alega que hay violencia de género o priorizamos el interés superior del niño, que es ser restituido. Y yo entiendo, o a mi humilde entender, esta contradicción no debería ser tal y deberíamos intentar, en la medida de lo posible, salir de esa puja y abogar
por una armonización, es decir, procurar que todos los derechos estén protegidos, que no estén contrarios o en contraposición unos con otros. En este sentido, hay una recomendación general de la CEDAW del año 2017 que se refiere a la cuestión de resolver los problemas de custodia de hijos en los casos en los que se alega violencia contra la mujer. Y esta recomendación dice que para dilucidar estas cuestiones que tienen que ver con la custodia y no con la restitución, es decir, no es estrictamente la restitución, pero fíjense que la pauta que da el comité es: deben determinarse estos conflictos, el contacto con los niños, las visitas, a la luz de los derechos humanos de las mujeres y los niños a la vida y la integridad física, sexual y psicológica, y regirse por el interés superior del niño. Es decir, en las últimas 4 líneas vemos 5 veces la letra I. Entonces, en realidad se trata de una armonización de proteger los derechos de todas las personas que están involucradas en estos casos, sin necesariamente tener que decidir cuál está por encima de qué, cuál tiene jerarquía constitucional y cuál no. ¿Sí? Hay una obligación internacional de proteger mujeres y hay una obligación internacional de proteger a los niños. ¿Sí? ¿Qué nos trae la guía en este sentido? Como les comentaba antes, no hay una protección estricta en relación a la violencia de género porque no se menciona, y algunas de las consideraciones que se hacen en torno a la violencia doméstica, algunas cuestiones ya las fui adelantando. En este párrafo de la guía nos dice que la violencia que se produce en el niño tras su restitución hay que ver si alcanza el umbral que tiene la excepción de grave riesgo. Y la guía dice según la naturaleza, frecuencia e intensidad de la violencia y también las circunstancias en que es probable que la violencia se manifieste. Desde algún punto de vista hace un poco de ruido, puede hacer un poco de ruido este párrafo de la guía, porque a veces para que haya violencia no hace falta que atender a la naturaleza, frecuencia e intensidad, ¿sí? A veces con una vez es suficiente, ¿sí? Entonces, es el parámetro que nos trae la guía, yo se los muestro. Además, la guía nos dice que las pruebas de que existe una violencia doméstica por sí solas no son suficientes para demostrar que hay un grave riesgo para el niño. Hay que demostrar que eso repercute en el niño, como les mencionaba antes, y que si hubieron anteriores circunstancias de violencia en el estado de la residencia y se traen al proceso en el estado requerido para la restitución, eso puede ser un indicio, pero bueno, no alcanza con presentarlo. Hay que demostrar el grave riesgo. O sea, es estricta esta demostración del grave riesgo. De alguna manera, lo que podemos ver, o al menos lo que yo he estudiado, lo que yo pienso, y acá por supuesto que queda abierto que cada uno diga lo que piensan ustedes, es que en general lo que sucede es que los procesos de protección que se dan frente a la violencia de género, las denuncias de violencia de género, tienen una naturaleza jurídica protectoria, valga la redundancia, y cuando ante una alegación de violencia de género, en general en los estados, en nuestro país pasa automáticamente, se dictan medidas de protección para evitar que esas alegaciones de violencia de género se produzcan y luego, bueno, se resolverá la cuestión, pero lo primero que se hace es tener esta posición protectoria. Y con la mera alegación de la violencia es suficiente para considerar que amerita la protección. La naturaleza jurídica del proceso de restitución es contradictoria y tiene un rigor probatorio mucho más elevado. Entonces, no es el ámbito de la restitución el ámbito para demostrar si hay o no hay violencia de género, solamente es el ámbito para demostrar si se produce un grave riesgo en la restitución. Entonces, la distinta naturaleza jurídica de los dos procesos hace que a veces las alegaciones de violencia de género no lleguen a constituir el estándar de grave riesgo, lo que no quita que haya que atender seriamente a esas denuncias de violencia de género y ver cómo se protegen los derechos de las mujeres y de los niños en esas situaciones. Eh, Esto ya lo dije, pero bueno, lo reitero. Es importante entonces, como en cualquier grave riesgo, cuando se alega violencia de género, hay que evaluar la entidad de los hechos para ver si configuran o no la excepción. Hay que recabar información y producir prueba, pero fíjense qué difícil producir prueba de violencia de género que sucedió de manera intrafamiliar en otro estado. Es muy difícil probar eso en el estado de refugio, ¿sí? Y con este rigor. Además, aunque se pruebe o aunque queden serias dudas, corresponde también analizar
la disponibilidad y viabilidad y efectividad que pueden llegar a tener medidas de protección en el estado de la residencia habitual como para contrarrestar o paliar ese riesgo. ¿Sí? En cuanto a las medidas de protección, se consideran en todos los casos que recién mencionábamos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuanto antes se plantee la posibilidad de tomar medidas de protección, tal vez es mejor para la autoridad que tiene que decidir la restitución, porque a sabiendas de que hay medidas de protección en el otro estado, entonces se puede restituir confiando en que el niño y la madre van a estar protegidos hasta que intervenga el juez en el otro estado, si uno sabe que en el otro estado esas medidas son eficientes, pero no solamente juzgando el ordenamiento jurídico extranjero, sino si en el caso concreto van a ser eficientes. Porque vos te podés tener un sistema de protección contra la violencia que tenga medidas de protección, por ejemplo, una perimetral, pero si el papá ya violó 5 veces la perimetral, bueno, tendrá mucha medida de protección, pero en el caso concreto, esa perimetral no va a ser efectiva para proteger a la mujer que alega ser víctima de violencia de género. ¿Sí? Entonces, tienen que ser razonables, hay que ver qué pide uno, digamos, que sea razonable para paliar el riesgo. Si el juez o la autoridad competente va a dictar una cantidad de medidas de protección inagotables, y bueno, van a tornar abstracta la orden de restitución, porque nunca van a poder asegurarse esa cantidad de medidas de protección. Por otro lado, tienen que ser proporcionales al riesgo que se intenta paliar, tienen que estar disponibles y ser efectivas y viables en el caso concreto, como decíamos recién. Tenemos que tener en cuenta que las medidas de protección solo van a ser efectivas hasta que el niño y la madre, si es que vuelve con el niño, ingresen al otro estado, porque luego empieza la jurisdicción del otro juez que puede disponer lo que le parezca, ¿sí? Y lo que vemos mucho, sobre todo en sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que estas medidas de protección, que en general las ordena la Corte y de distintas instancias, muchas veces funcionan como una especie de condicionamiento para la restitución, es decir, que se restituya, pero previamente se acredite que el niño no va a tomar contacto con ese papá hasta que no intervenga la autoridad judicial en otro estado, que se produzca la restitución, pero se acredite que la mamá y el hijo van a tener dónde vivir cuando lleguen hacia otro estado, pero que produzca la restitución, pero que previamente se acredite que, por ejemplo, la mamá va a contar con asesoramiento jurídico en el otro país, ¿sí? Acá, bueno, en la guía tienen muchos ejemplos de medidas de protección. Acá en esta imagen ustedes ven algunas de las medidas de protección que yo recién nombré o que menciona la guía para estos casos. Después les paso el PowerPoint si quieren, no tengo problema. Y cómo se efectivizan estas medidas, cómo se plasman. Bueno, tenemos medidas que se llaman órdenes espejo. La orden espejo es cuando se toma una medida, por ejemplo, en la Argentina, y en espejo se replica en el estado de la residencia habitual. Entonces, cuando el niño regresa al estado de la residencia habitual, como la medida está espejada, continúa la misma protección, aunque el niño o la madre cambien el estado en el que está. Las órdenes de puerto seguro es cuando esa medida se toma solo en el lugar donde el niño va a regresar, porque, por ejemplo, el papá nunca vino a la Argentina, ¿sí? A veces sirven como medidas de protección compromisos que asume el progenitor, por ejemplo, voy a pagar una casa, voy a pagar ese asentamiento jurídico, etcétera. Bueno, como todo compromiso de parte, después deberá el juez y sobre todo los abogados, los asesores, asegurarse que ese compromiso es ejecutable, porque el compromiso no alcanza por sí mismo, ¿sí? Y a veces son los estados los que asumen algún compromiso, ¿sí? En algún caso con Perú se condonó una deuda, por ejemplo, de astreintes que se le había fijado a la madre por haber sustraído. A veces el Estado puede otorgar una visa migrante para que la mamá pueda volver. Y esas cuestiones son cuestiones que se pactan en el caso concreto. Y lo que es clave en estos casos es la posibilidad de establecer comunicaciones judiciales directas. Creo que algo dije el martes pasado, es esta posibilidad que tienen los jueces de entablar comunicaciones con los jueces del otro estado para coordinar estas medidas de protección. Fíjense que es muy importante tener un juez en el otro estado, porque yo no puedo pedirle a la autoridad central que dicte estas medidas. De alguna manera puede ser recomendable abrir jurisdicción en el otro estado para que haya un juez que
pueda dictar estas medidas, que pueda uno estar seguro de que estas medidas pueden ser tomadas, pueden ser ejecutadas en el otro estado. ¿Sí? Paso una más y después abro a preguntas. Tener en cuenta lo que dije antes, el artículo 2642 indica que los jueces deben supervisar el regreso seguro y acá las medidas de protección que estamos hablando valen para grave riesgo, valen para ejecución de órdenes de restitución. Hemos dicho ya que el tercer párrafo del 2642 permite a los jueces argentinos tomar estas medidas anticipadas de protección, es decir, abrir jurisdicción cuando el niño está en el extranjero y tiene que ser restituido a la Argentina y proveer estas medidas de protección hasta que el niño ingrese al país. Y además resulta clave o va a resultar clave para todo esto la reciente ratificación de la Argentina, el convenio de la Haya del 96, que va a entrar en vigor en enero del año que viene, que tiene un mecanismo de reconocimiento anticipado y automático de medidas de protección entre los estados que son parte del convenio de la Haya del 96, y eso va a facilitar mucho el tema de la toma de medidas de protección. En realidad hay muchas sentencias en nuestro país que dictan medidas de protección. A mí me gusta mirarlas con una lupa y ver qué es razonable, qué no, qué verdaderamente propone paliar el grave riesgo, qué podría tornar abstracta la orden de restitución. Hay que ser medido, hay que realmente asegurarse que en el caso concreto son viables en el otro estado, porque si no, no son más de que, por un lado, deseos o declaraciones de deseos de protección y por otro lado, entorpecimiento de la verdadera ejecución de la sentencia si es que esas medidas no son posibles de conseguir en el otro estado. ¿Sí? Bueno, ahí traje algunos casos para compartirles, pero primero voy a dejarles lugar a que pregunten si tienen ganas de preguntar o comentar porque dije muchas cosas. Nada. ¿Se sigue igual aunque no preguntan? Está todo muy claro. Ok, ok. Bueno. Bueno, dicho todo esto, yo les había compartido, no sé, algunos lo recibieron y otros no, ya veo, una sentencia, ¿sí? Que es un caso de una restitución internacional de México, un papá que estaba en México y que pide la restitución a las autoridades judiciales que estaban en Córdoba, porque el niño había sido sustraído, la niña había sido sustraída a Córdoba y no sé si han podido leer esa sentencia que les compartí y me parece que es una sentencia en la que, si uno la lee, advierte, por un lado, esta idea de las medidas de protección perdón, la valoración que se hace de la prueba para considerar probado el grave riesgo por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba y esta idea de que en Córdoba se advierte que, o se llega a la conclusión de que no estaban las condiciones dadas para asegurar medidas de protección en el estado de la residencia habitual. Fíjense cómo el Tribunal Cordobés y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación toman y citan a la guía de buenas prácticas que estamos conversando y que el caso cuando llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la valoración que se hace de la misma prueba conduce a rechazar la excepción de grave riesgo, aunque igualmente se valoran las medidas de protección y se toman distintas medidas de protección para proteger al niño y a la madre que había alegado violencia de género. No sé si alguien ha leído esta sentencia y tiene ganas de compartir alguna reflexión o percepción de la sentencia o conoce el caso. Qué tímidos que son. Yo cuento todo y ustedes no dicen ni un pensamiento. Bueno, no me lo voy a tomar como algo personal. Fabiana, muy bien, Fabiana, gracias por salvar las papas. Ahí está, ahí aparezco. ¿Cómo ¿Cómo estás, andas, Nieves? Fabiana? Yo te voy a hacer una pregunta, antes estaba buscando ahí como bien difícil que es compleja, No que puede esperaba pasar. otra cosa. Sí, por supuesto. No, pero a ver, es mismo difícil para mí.
Sí, Ahora va a entrar la Convención de La Haya del 96, sí, correcto, a partir del 1 de enero. sí. ¿Qué pasaría si hoy tenés una restitución, empezás con la Convención de La Haya en Argentina, pedís la restitución o alguien la pide el papá, quedó el niño sustraído, retenido, da igual, y Ujú, paralelamente en enero, por las dudas, porque ve que no le puede ir muy bien, saca una sentencia en Francia, España, cualquier país firmante, y solicita después, como no le fue bien con la Convención de La Haya del 80, por ejemplo, te solicita con la del 96, aplicando una sentencia de retorno en Francia, la restitución acá en Argentina. Habría como un doble juzgamiento. Pero si lees el libro de buenas prácticas y alguna bibliografía, han habido casos así y de hecho hay en Europa, con Bruselas 2 y cuando les va mal, van por la del 96, sobre todo países, o esto usa Alemania, o con Francia, que bueno, tienen la guerra infinita entre ellos, o con Bélgica. ¿Cómo verías vos esa situación acá? Porque evidentemente va a pasar. ujú. Bueno, yo te digo como lo veo yo, después vos decirme cómo lo ves vos. Eh, Mira, lo que yo pienso es que la Convención de la Haya y la Convención del 96 están en armonía, digamos, son dos instrumentos que provienen del mismo foro codificador y el cuidado que tiene la Conferencia de la Haya para no solapar convenciones o generar contradicciones o generar formas de, ellos dicen circumventing, digamos, de evadir la aplicación de una convención por otra, es una atención que ponen con mucho cuidado. Entonces, en este sentido, digamos, para mí es muy clara la distribución de competencias que plantean las dos convenciones de cuáles son las autoridades competentes para recibir la restitución y cuáles son las autoridades competentes para decidir el fondo del derecho de custodia. Entonces, en ese sentido, me parece que las dos convenciones están muy alineadas. Yo pienso que si vos tenés una acción de restitución y que de alguna manera, por algún motivo, el juez de la restitución decide no restituir, entonces esa residencia habitual de los niños empieza a ser lícita. Ya no hay más ilicitud en esa decisión. Y cuando la residencia habitual de los niños es lícita en el estado donde se encuentran, las autoridades competentes para decidir el derecho de custodia son las de ese estado. Entonces, si un juez de otro estado resolviera o pidiera la restitución por otro cuerpo normativo, en definitiva, el juez argentino puede considerar que es competente en el fondo de la cuestión y que no está obligado a restituir. Podrá decidir si cambia la residencia habitual de los niños, pero entiendo que no puede preguntarse si debería ejecutar una orden de restitución de otro estado. No sé si se sigue lo que No, dije. no, sí, está bien. O sea, es lo que uno piensa, pues si no habría un doble prejuzgamiento. O sea, habría imagínate, todavía no está decidida la restitución en Argentina y te cae un pedido de restitución, hacen las dos paralelas, tipo Levinas. Bueno, vamos a ir acá y vamos a ir en Francia por las dos, la que sale primero la ejecutamos. Sí. Y va a tener problemas, o sea, no Yo es, no creo que vaya a traer problemas. ¿no? No, yo pienso que no, porque en realidad, si el juez argentino se declaró competente para la restitución, tiene jurisdicción y soberanía para resolver la restitución. Sobre todo si la restitución en la Argentina se inició antes. Correcto. Gracias, sí. Bien, No, me no quedo más sé, ese es mi tranquilo. parecer y en abstracto, Fabiana. Después hay que ver el No, caso concreto, los yo tengo vericuetos de el cada mismo, no tengo caso. ninguno, no tengo ninguno así, pues en un momento, justamente cuando estaba la autoridad central y hablamos en el colegio de abogados, yo digo, bueno, si yo tengo que hacer una, espero enero, le digo a Francia que saque sentencia y le ejecuto, no inicio nada ahora. O sea, por una cuestión de No, todos los yo no tiempos, creo. Y es más, si yo soy juez argentino y vos me pedís que reconozca una sentencia extranjera que ordena la restitución, yo no te lo restituyo porque yo tengo la jurisdicción para resolver la restitución. Y en realidad, exacto, y una cosa que me acordé que trajiste en tu pregunta, que tiene que ver con el reglamento europeo en este tema, la lógica de la cooperación del reglamento es diferente. Porque en la lógica de la cooperación del reglamento,
ellos como tienen una cooperación reforzada, porque son un espacio integrado, y esto es entre países de la Unión Europea, ellos tienen esta idea de que el juez de la residencia habitual todo el tiempo tiene la decisión respecto de ese niño. Entonces, aunque el juez de refugio decida no restituir, le da la posibilidad al juez del estado de la residencia habitual que insista y que, de pedirle al juez del refugio, insisto que restituya, porque yo soy el juez del fondo y tengo las garantías para proteger a ese niño. Pero eso sucede solo entre los miembros de la Unión Europea. Nosotros no somos miembros de ese sistema de cooperación reforzada. Entonces, para mí, la lógica de la Convención de Bruselas y los reglamentos europeos, bueno, podemos discutir sobre eso, pero me parece que obedece a un sistema de cooperación mucho más fuerte que tienen ellos por todo lo que tiene que ver con la Unión. Ellos tienen como los casos europeos y después tienen los casos internacionales. Para ellos la internacionalidad con nosotros es mucho menos que la internacionalidad entre los países europeos. Sí, sí, es correcto, es correcto. Bueno, gracias por la pregunta, Fabiana. No, gracias por la respuesta. Bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿No? Bueno, entonces avanzo un poco más. Espérense. Bueno, como nadie va a Sí, comentar el en cuanto al caso. fallo de México, Bien. ¿Quién? Dale. Laura. sí, no, no, en cuanto al fallo de México, yo lo leí ayer, un poco sí, lo que plantea es que se haga como una interpretación armónica de los instrumentos internacionales, como antes mencionaste hace un momento, y las medidas que le impone al padre del menor es básicamente que se asegure una vivienda cuando lleguen a México y cercana al domicilio. Y luego también creo que eran los pasajes para la madre y para el hijo. Por otro lado, considero que no existe grave riesgo, como el artículo 13, porque también tiene en cuenta una denuncia que la madre realizó por abuso cuando llegó acá, Ujú, en Argentina, en Córdoba. Entonces, como que considera digamos, todas las instancias que hubo al llegar. ujú, Después, bueno, cita diferentes también sitios de protección de la mujer al cual habían acudido en su momento la madre, pero me parece que está bien porque en general a los fallos que hemos visto son diferentes, entonces este es como que también siento un precedente. sí, sí. Bueno, muchas gracias, Laura. No sé si Muchas se gracias escuchó. por tu aporte. Sí, se escuchó un poquito entrecortado, pero yo te seguí todo lo que dijiste y te agradezco mucho. La verdad es Sí, que sí, sí, porque tengo un poquito mal el audio, por eso. no, no hay problema. Bueno, y voy a comentar algo a raíz de que vos lo leíste y trajiste esto. Yo comparto lo que vos decís. Me parece algunos pasajes, a mi criterio, esta es mi opinión personal, que la Corte se pone bastante estricta en este caso, sobre todo porque pareciera que se le exigiera a esta mamá tener que probar la violencia intrafamiliar que ocurrió en México, tener que probar que esa violencia repercute en la niña de una manera indirecta, que no sé, pareciera que es así. Y por otro lado, pareciera también que la madre tiene que probar que no hay medidas de protección en México. Entonces, sin perjuicio que la Corte después dicta medida de protección, que la niña volvió, que están todos bien y que siguen su vida en México, y esta es una prueba de que funcionó la restitución. Quiero decir, sí, digamos, me parece que a nivel así de análisis de fallos, sin conocer a las partes, sin haber visto el expediente más que el fallo que estamos comentando de la provincia de Córdoba, también me parece importante pensar si la carga de las medidas de protección recaen únicamente sobre la parte que no quiere restituir o que intenta no ser restituida, o si no es también una carga de la autoridad competente, del juez, de la jueza que tiene de dilucidar si hay medidas de protección disponibles o no en el otro estado y cuáles y si son, si sirven para paliar el grave riesgo. Entonces, en este sentido, alguien me podría contestar, bueno, el principio es restituir, entonces que si no se va a restituir, toda esta carga cae sobre quien se oponga. Pero bueno, por otro lado, si se está oponiendo por una cuestión de grave riesgo, por violencia de género, en donde tiene que probarse todo esto, no sé, no será mucho. No, lo estoy planteando como un dilema de vuelta
para que nos preguntemos más que para dar una respuesta. Laura, no sé si querés agregar algo más. Sí, sí, es más, también cita el episodio en el cual el señor se había autolesionado, se había lesionado, no sé bien cómo habría sido el hecho, por lo cual también es un poco, entre comillas, jugado haber decidido cómo decidió la Corte. Ujú. Bien, bien. En ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, por ahí también está el rol de las autoridades centrales, ¿no? Cómo pueden cooperar, cómo se puede hablar Sí, sí, es un tema entre las eso. distintas autoridades centrales, que ahora con la ley, con el convenio 96, sí, ahora con el convenio 96 supuestamente podría simplificarse un poco más, que va a empezar a Sí. regir en 1 de enero. Entonces, Bueno, se creo que supone se que apunta un eso poco a tiene eso que, también. exacto, exacto, se supone que una de Sí, las facilitaciones que va a traer el convenio de la Haya del 96 es esta posibilidad de tener más información o que fluya mejor la información respecto a posibles medidas de protección, a posibles claro. efectividad de esas medidas de protección. Hay un caso que por ahí alguno de ustedes conoce, no lo voy a contar en largo, lo cuento en cortito, en donde una mamá que vino a la Argentina sustrajo a su hija. Cuando llega a la Argentina pide el refugio para su hija, el estatuto de refugiada para su hija. El papá en Bolivia eh, hace una denuncia penal por secuestro internacional de niños, la condenan a la mamá en sede penal, se pide la extradición a la Argentina y entonces los jueces argentinos tienen que decidir si hay grave riesgo o no hay grave riesgo en esta situación, considerando además la extradición y posible prisión que va a tener la mamá si regrese y cuando regrese. En definitiva, las autoridades judiciales consideraron que no había, es de cabo el caso, no había grave riesgo y entre las medidas de protección, que hay varias medidas de protección, una de las medidas de protección es que las autoridades judiciales penales en Bolivia establezcan que la prisión que tenga que cumplir la madre la cumpla de manera domiciliaria para poder estar con su hijo. Y bueno, esta sentencia se apela, la Cámara la confirma y dice, bueno, sí, no podemos obligar a una autoridad penal de otro estado que diga cómo va a cumplirse una condena. Podemos sugerir, podemos pedir que se tenga en cuenta, entonces se aliviana esta condena y bueno, y después es una verdadera dificultad que se establezcan comunicaciones judiciales directas, que los jueces peruanos acepten este tipo de medidas, y si no las aceptan y la restitución está condicionada a que acepten estas medidas, la orden de restitución se torna abstracta. ¿Se ve? Entonces realmente es uno de los dilemas actuales el tema de las medidas de protección y la efectividad de las medidas de protección. De vuelta, no vi el expediente, solo leí el fallo de lo que estoy diciendo. Tal vez hay un montón de detalles que alguno de ustedes conozca y no lo pueda compartir. Pero bueno, eso es lo que a simple vista se advierte en la sentencia. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que avancemos un poquito más? Hay un dilema que voy a tratar de plantearlo de manera compacta para que me quede la de las demoras, que tiene que ver con qué sucede en los casos en que coexisten procesos de restitución de niños con procesos de refugio, como comentaba recién, ¿sí? Y bueno, y esto hubo una sentencia el mes pasado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que toca este tema. Como aspectos a destacar, bueno, mencionar que los dos procesos, el de restitución de niños, que ya hemos profundizado bastante, el de refugio, alguien contó acá que trabajaba en la Defensoría, no sé si de la CONARE o una cosa así, si quiere agregar detalles que por ahí conoce más que yo, se agradece y se valora o que tenga que corregir también, por supuesto. Lo que es importante destacar de los otros procesos, porque el de restitución ya hablamos mucho, es que los procesos de refugio atienden a la protección del derecho humano a las personas refugiadas de no devolución, tan consagrados en instrumentos internacionales también, y hay una ley nacional de refugiados que es la ley 26165 que establece cómo se lleva adelante el proceso del pedido de refugio para estas personas y estas decisiones respecto al refugio, con la solicitud de refugio que solicite una persona, son decididas por la Comisión Nacional para los Refugiados, la CONARE, que es un órgano que no es judicial, o sea, tramita este proceso en una sede completamente distinta que el proceso de restitución. De los detalles o los aspectos a destacar de los procesos de restitución ya hablamos mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta, solo pongo un minuto más,
es que los procesos de restitución, como decíamos antes, son procesos contradictorios, ¿sí? Y son procesos que deben resolverse de manera sumamente celera. En cuanto a los procesos de refugio, recordar que la calidad de refugiado se aplica a las personas que por temores fundados de ser perseguidas por motivos variados, raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social, de una manera amplia, lo define la 2665, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y quiera acogerse a la protección de este derecho que está reconocido por el derecho internacional de las migraciones, que es a no ser devuelto a ese estado en donde tiene un temor fundado de ser perseguido. Y al momento en que se inicia este procedimiento para el refugio, empieza a regir el principio de no devolución, porque es un derecho de naturaleza declarativa. Entonces, desde que uno promueve la restitución, rige el deber de no devolución. Entonces, fíjense que si tramita en paralelo un proceso de restitución y un proceso de refugio, el proceso de refugio garantiza que esa persona no va a ser devuelta a ningún otro estado hasta que no se rechace el pedido de refugio. Entonces, si en la restitución se ordenara la restitución, debería ser un obstáculo para restituir ese proceso de refugio iniciado. ¿Se sigue? ¿Sí? Bien, el proceso de refugio también debe ser rápido, ¿sí? Atendiendo al plazo razonable, especialmente cuando se refiere a niños, niñas o adolescentes. Pero también la naturaleza jurídica del proceso de refugio es un proceso no contradictorio, con la alegación de parte de que tiene un temor fundado, de un peligro en el caso de ser devuelto al otro estado, muchas veces es la prueba suficiente como para considerar o evaluar si se le va a otorgar o no el refugio. Entonces, no es un procedimiento en donde se le dé traslada a la otra parte, ni al otro estado, por supuesto, y el agente, que puede ser quien promueve o quien está, de a quien se tiene temor, también puede ser un agente estatal, pero también puede ser un agente privado. Entonces, a veces puede ser que el peligro de ser expuesto a una situación de violencia de género sea el argumento por el cual se solicite esta calidad de refugiado. Pero una cuestión también muy importante es que, además de no ser contradictorio y que se puede decretar el refugio, declarar la calidad de refugiada de una persona, incluso sin contradicción y sin prueba rigurosa como la que tenemos en los procesos de restitución, es que estos procesos son confidenciales, con lo cual la CONARE no puede ventilar nada de lo que sucede en ese proceso al juez civil de familia que entiende en el caso de restitución. Por lo tanto, el juez que entiende en la restitución solo va a conocer los aspectos que la parte le cuente. Entonces, también a los efectos de valorar el grave riesgo hay que ver lo que la parte decide contarle al juez de familia y que no. ¿Sí? Se ve como la naturaleza jurídica de cada uno de estos procesos genera un dilema. Vos tenés un proceso de restitución que tenés que tener una prueba clara, precisa y contundente de que hay un riesgo grave en regresar. Y por otro lado, tenés un proceso de refugio que intenta proteger a una persona contra la devolución a un país donde tiene un temor fundado de persecución, que con la alegación que haga respecto a esa circunstancia, más allá de que se decida después otorgarle o no la calidad de refugiado, se activa el derecho de no devolución. ¿Se ve el dilema que se genera? Entonces, estas estadísticas no están actualizadas, pero la CONARE tiene estadísticas actualizadas, así que el que le guste este tema puede entrar y ver las últimas, que no creo que sean muy diferentes, pero bueno, está bueno saberlo. La realidad es que en la actualidad o al año 2022, el 64% de personas que pedían el refugio eran hombres y el 34% eran mujeres. Los procesos de refugio fueron aumentando a lo largo del transcurso de los años y este aumento se debe a múltiples razones, no son de casos de restitución, no son tanto los casos de restitución donde se alega el refugio, pero bueno, también hay como un fantasma de que si pedís la restitución y el refugio, entonces no vas a tener que volver y esto no es tan así porque no en todos los casos, son muy pocos los casos donde se otorga efectivamente el refugio, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también tiene una razón de ser que existe este tipo de procesos en materia de derechos humanos. Fíjense, los procesos que se desistieron en ese mismo periodo de tiempo fueron el 51% de los casos. Que se denegó el refugio fueron el 7%, o sea, que se reconoció la calidad de refugio es el 8%, es muy poco,
en realidad en términos porcentuales, cuántos procesos se reconocen. No es que es una vía para que se evadir la restitución y nada más, ¿sí? Y si atendemos a la edad de las personas que pidieron el refugio, fíjense que hay un 2% de niños de 0 a 4 años, un 7% de 5 a 11, o sea, el mayor porcentaje de pedido de refugio es de personas adultas a los que no se les aplica la Convención de Restitución, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay un caso, que es un caso inglés, los tribunales ingleses en casos, bueno, en todos los casos, pero especialmente en casos de restitución, son muy, muy eficaces, muy eficientes. Se trataba de una mamá que vivía con su hija en Sudáfrica. En un momento la mamá se divorcia del papá y comienza una relación con otra mujer. A consecuencia de esta relación, el círculo familiar y social cercano a esta mujer empieza a tornarse muy agresivo y la agreden física, verbalmente. Es como una especie de tortura lo que le infligen a esta mujer. Y ella decide irse a Gran Bretaña escapándose de esa situación de violencia. Y cuando llega a Gran Bretaña, lo primero que hace es pedir el refugio por el temor fundado de regresar a ese lugar del que proviene, pero al mismo tiempo el papá pide la restitución de la niña a Gran Bretaña. Entonces, el caso llega a este tribunal de apelaciones, la sentencia completa está ahí en Incadat, para el que la quiera ver es muy interesante, pero yo me voy a concentrar de toda esta sentencia en 3 preguntas que se hace el tribunal. La primera pregunta que se hace el tribunal es si el pedido de restitución que se hace, ¿sí? Si la niña mencionada, perdón, en la solicitud de asilo de la madre tiene alguna protección contra la devolución, ¿sí? En este caso, el refugio había sido pedido para la madre, ¿sí? Entonces, al respecto, el tribunal dice cuando se puede demostrar que la niña es dependiente de la madre, si la madre va a ser protegida por este principio de no devolución, ese principio de no devolución debería también incorporar o incluir a la hija. Y entonces la segunda pregunta que se hace el tribunal es si se puede emitir una orden de restitución según el Convenio de la Haya del 80, incluso si la niña tiene esa protección contra la devolución mientras que se sustancia el proceso de refugio. Y el tribunal dice, sí, la orden de refugio, de restitución se puede emitir, pero no se puede ejecutar. El proceso de restitución no se suspende, sigue, pero no la vamos a ejecutar hasta que no se termine de dilucidar si la madre tiene esta calidad de refugiada y por lo tanto no va a ser restituida. Y el tribunal se pregunta si debe ese tribunal superior suspender la solicitud de restitución del Convenio de la Haya del 80 antes de la resolución de una solicitud de asilo, y el tribunal contesta que no hay que suspender el procedimiento, ¿sí? Que debe seguir el procedimiento, que no se debe ejecutar, que tramitan en paralelo también frente a 2 autoridades diferentes. Lo que me gustaría aclarar, para quienes quieran después leer esta sentencia y también sentencias de Canadá, hay mucho material de este tema, al que le interese en particular le puedo compartir, es que no en todos los países el proceso de refugio, de la calidad de refugiado, es como en Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con la confidencialidad. Por ejemplo, en Canadá no existe esa confidencialidad. Entonces, el juez del proceso de restitución le puede preguntar al que lleva el proceso de refugio, cómo va, qué decidió, qué va a decidir, digamos, pueden tener algún tipo de intercambio. En el caso de nuestro país, esa comunicación no es posible entre los jueces de familia y la autoridad que decide el refugio, ¿sí? Entonces vemos que se produce esta valoración del estatuto de refugiados en el contexto de la excepción de grave riesgo. Entonces, una persona que tiene el estatuto de refugiado, quiere decir que cumple con el estándar de grave riesgo, con este rigor que venimos conversando. Y acá, bueno, en esta imagen simplemente trato de captar estas cuestiones que fuimos conversando hasta recién. El proceso de restitución es contradictorio, la prueba recae contra la persona que alega la excepción de grave riesgo, debe ser contundente, es rígida la valoración y esto lo decide una autoridad judicial. En cambio, en el proceso de refugio o asilo, se trata de un proceso que no es contradictorio, la prueba recae únicamente sobre el solicitante,
Si no hay prueba, se puede decidir en base a indicios o presunciones y en principio la decisión es administrativa, aunque ahí se puede apelar y ser revisada por sede judicial, pero en principio la decisión es administrativa. ¿Existe una posibilidad de diálogo entre estas autoridades en razón de esta confidencialidad? Bueno, en principio no puede haber diálogo, ¿sí? Y fíjense que hay quienes afirman, o se puede afirmar, que en realidad este tipo de derecho humano podría ser encuadrado en el Convenio de La Haya o la Convención Interamericana en la excepción del artículo 20 o 25 que tiene que ver con, ¿se acuerdan que les conté hace un ratito? No restituir si se violan principios de derechos humanos del Estado requerido para la restitución. Y no encuadrarlo como un grave riesgo, porque en definitiva no alcanzás a probar ese rigor del grave riesgo porque eso va a depender de lo que alegue la parte y lo que funde, como decíamos recién. Entonces, por un lado, vemos que esta excepción, como les decía antes, es una reducción de la del orden público internacional. En general, no es una excepción que se alegue, no vemos muchos casos en los que se considere configurada esta excepción como para no restituir. Hay una profesora muy conocida, que es la profesora Andrea Schultz, que ya asevera que en realidad, cuando estamos en presencia de esta excepción, en realidad tiene que ver con cuestiones legales, mientras que la excepción de grave riesgo tiene más que ver con cuestiones fácticas, pero esta es una opinión doctrinal y solamente eso. Y entonces podemos ver que tal vez se pueda alegar en estos casos la no restitución porque devolver a un niño podría violentar su derecho humano a la no devolución. Y acá aparece otro interrogante con un nuevo dilema. Entonces siempre habría que conseguir, de alguna manera, el principio de no devolución o el derecho de no devolución del niño, pero no del progenitor o de la madre que lo acompaña, ¿sí? Entonces estoy planteando un escenario posible de dilemas. La comisión especial que les conté que se reúne para trabajar estos temas trabajó en estos problemas que se presentan de a poco, se van presentando con un poco mayor de frecuencia en los distintos estados y vemos que se trató de llegar a algún tipo de conclusión que ayude, pero fue muy difícil la negociación de esta conclusión porque hay un importante peso en términos de derechos humanos de los migrantes y la ACNUR se oponía, manifestó su posición bastante estricta a este respecto. Y lo que se consensuó entre los 80 países que estaban representados en esta reunión fue la siguiente conclusión. Las solicitudes de restitución, cuando el padre o madre sustractor presenta una solicitud de asilo, en paralelo, la Comisión Especial destacó la importancia de pronunciarse con celeridad sobre las solicitudes de restitución y las solicitudes de asilo en paralelo, siempre que sea posible y apropiado con arreglo al derecho nacional. La Comisión Especial invita a los Estados partes contratantes del 80 a considerar la adopción de medidas para lograr este resultado. O sea, nada, apúrense, sean celeros en los dos procesos y es lo único que se consiguió. En el 23 de septiembre de ahora, del mes pasado sí, hace menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en este caso, que bueno, de vuelta, yo solo vi la sentencia de corte, en el que era un caso de unos niños que venían de Rusia, que vinieron de Rusia a Córdoba. Quien pide la restitución en este caso es la mamá, quien se opone a la restitución es el papá. El papá llega a la Argentina y pide el refugio de estos niños después de que la mamá pide la restitución y ahí enseguida viene el papá y pide el refugio de estos niños en la Argentina. Y entonces en las instancias cordobesas se ordena la restitución de estos niños a Rusia y entonces se presenta el papá sustractor y pide que se suspenda el proceso de restitución porque todavía no estaba decidido el tema del refugio de los niños. Y la Corte tiene un voto en disidencia, bueno, en el voto mayoritario, dice que la sola circunstancia de que los niños involucrados en esta causa cuenten con una solicitud en trámite de reconocimiento de la condición de refugiados y por lo tanto gocen de la protección de ese derecho de no devolución, no condiciona la continuación del trámite propio de estos procesos, tendientes a determinar la configuración de un traslado ilícito y en su caso el retorno de los niños a su país de residencia. O sea,
dijo lo mismo que los tribunales ingleses, sigamos, no condiciona que se siga, pero no dice nada, ¿sí? Respecto de no ejecute, no dice, dice siga el proceso, tampoco dice ejecute. De ahí que su sola invocación en el estado actual del trámite para autorizar el pedido solicitado, del trámite, perdón, no basta para autorizar el pedido solicitado, lo que no obsta su posible consideración y en una etapa posterior. Ahora, el juez de la restitución ya decidió la restitución. Ahora la Corte le dice no suspende el trámite de la restitución. O sea, pero tampoco le dice que ejecute o no ejecute, ¿sí? Y en este considerando, la Corte dice que frente a las consecuencias que derivan de la decisión aquí adoptada, se mantiene la orden de restitución inmediata de los niños a su país de residencia por configurarse un supuesto de sustracción en el que no se acreditaron las excepciones. Este tribunal exhorta al Poder Ejecutivo, a la Comisión de la CONARE, a que examine de manera definitiva el mérito de la solicitud de refugio con la mayor celeridad posible y priorizando el interés superior de los niños a fin de evitar una posible dilación en la ejecución de la sentencia restitutoria máxima si no le reconocen el estatuto de refugiado y entonces estaría en condiciones de ejecutar, ¿sí? Fíjense que es muy interesante, no sé, a mí me parece que es muy interesante el caso, no me gustaría estar en los zapatos del juez cordobés y ver qué es lo que va a hacer y cómo, ¿sí? Tampoco sabemos, o por lo menos yo no lo sé, que leí la sentencia y me imagino que también debería respetarse la confidencialidad, porque es que se pide de que estos dos niños no vuelvan a Rusia, ¿sí? Lo que sabemos o podemos deducir de esta sentencia que les comparto es que lo que se haya alegado no ameritó suficiente gravedad como para considerar configurado el grave riesgo, ¿sí? Pero no sabemos qué va a pasar en la etapa de ejecución. Sí, Florencia. Hola Nieves, ¿cómo estás? Bueno, muchas Bien. gracias. No, me quedaba pensando en la sentencia de la Corte, justo la difundimos en la escuela, y que tiene algunas particularidades, ¿no? Porque en este caso la restitución se ordena en el juez de primera instancia y luego de que se ordena la restitución es que el progenitor inicia el trámite de refugio. Perdón, no sé si se me escucha, es que como no Escucha tengo cámara, perfecto. Sí, 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 estoy se escucha, se escucha. estoy con un Sí, ese teléfono y es con la un... compu. Sí, Entonces, yo... ahí como digo, y en el dictamen del defensor ante la Corte lo pone mucho, y creo que hay una notita que la Corte en su mayoría lo toma del tiempo, de esto de que, bueno, primero te ordené la restitución y después me iniciaste la petición de Creo que lo refugio. toma la mayoría y no la minoría, pero Sí, no... sí, sí. Sí, lo toma la mayoría, La pero que disidencia, creo, quiero decir. sí, lo toma la mayoría, pero que hace como una pequeña mención que el asesor lo toma. Y después otra cosa que me quedé pensando de ese caso es que creo que es el asesor que hace mucho hincapié en que la negativa de los niños o la oposición de los niños a volver a Rusia, lo que alega él es que en Rusia están en guerra. Entonces que era un riesgo para el grupo familiar de lo que sale de la sentencia y del dictamen del defensor ante la Corte. Y ahí lo que dice los informes es que los niños en realidad lo único que sabían de la guerra era porque el progenitor todo el tiempo les mostraba videos y les hablaba del tema. De hecho, dice que antes de tener la pericia con la perita psicóloga o el equipo interdisciplinario que los entrevista, la noche anterior él les había puesto unos videos de la guerra porque lo que aducen es que en realidad la guerra es lejísimo del lugar de donde vivían ellos, que vivían en Moscú. Ujú. Entonces ahí también me preguntaba esto, ¿no? Bueno, el riesgo en un punto está acá en un progenitor que les está infundiendo miedo sobre una guerra y no y no en la restitución. Como que ahora me quedé pensando un poco en eso. Claro, está bueno lo que trae Flor. Digamos, yo no vi el expediente, digo, de vuelta, pero bueno, evidentemente todo eso fue lo que consideró el Tribunal Cordobés para determinar. No, yo creo, sí, me estoy confundiendo de caso, se me vino otro caso, se me cruzaron los cables. Para determinar que no había grave riesgo, porque la restitución está ordenada y me imagino que el señor debe haber, como vos decís, argumentado por ahí el grave riesgo, pero no se consideró probado.
¿sí? Claro, sí, sí, él va por todo el tema de la guerra, que el riesgo de los pibes y de él está en la guerra, y lo que se aduce es, bueno, viven en Moscú, la guerra está en otro lado, no tiene efectos ahí, y que todo lo que los nenes saben de la guerra se los proporcionaba el progenitor. No, y lo que me queda pensando en esto de que dice, bueno, la Corte, si bien dice sigan con el procedimiento de restitución, no lo suspendan, y le dice a la CONARE, apúrate, lo cierto es que acá ya está la orden de restitución. En un punto, medio que queda todo suspendido a que la CONARE resuelva si le va a dar la calidad de refugiado o no al hombre y a los hijos. Pero en un punto, digo, porque creo que acá ya te había tenido sentencia de primera y no sé si de cámara, sí, de cámara también ya había tenido. Eso sí, pero vos fijate que la Sí, Corte no le dice no ejecute, sí, sí. dice no suspenda. O Sí, sea, sí, hay sí, que no, ver cómo bueno, lo interpreta el juez cordobés de primera instancia. ok, vos decís que el juez de primera instancia podría, porque ahora, bueno, no la tengo acá a mano, pero porque le termina diciéndole, bueno, y le digo a la CONARE que resuelva esto lo más rápido Sí, posible. exhorta a la CONARE, vimos, yo puse ahí recién el párrafo, pero te quiero decir, Sí, no le dice ejecute, pero no le dice no ejecute. Digamos, tenemos que, Agus, necesitamos otro encuentro para hablar de con qué efecto se apelan digamos, en estas circunstancias, qué efectos suspensivos tienen o no las instancias de apelación en los casos de restitución o no suspensivos. Podemos hablar un montón de eso también, pero bueno, hay que ver qué interpreta el juez, pero bueno. No estamos acá para contestar preguntas, estamos acá para dejar interrogantes. Así que cumplimos con el objetivo, Florencia. ok, ok, bueno, pero que me Gracias. contestaste. Soledad, Gracias. Sí, Sí, Nieve, me desconecto. ahí hay dos manos levantadas, Soledad y Silvina. No, es mucho. Hay varios colegas de la Comisión de Refugiados en el curso. corríjanme, Eh, ¿eh? Yo digo lo que estudié, no, pero no, ustedes trabajan en es eso. mucho, digamos, tiene esta complicación, pero tiene otras tantas, porque independientemente, digamos, pensando en este caso puntual, el juez de la restitución puede decir lo que quiera, puede dictar sentencia, puede ordenar la restitución, pero el principio de no devolución rige también para los solicitantes de la condición de refugiado. Entonces, muy lindo, le dice a la CONARE, resuelva esto rápido, y hay que ver si la CONARE le da bolilla o no. Pero si la CONARE no resuelve, hasta que no haya resolución firme, bueno, nosotros porque trabajamos en esto y defendemos esta quinta, pero hasta que no haya resolución firme respecto a sus solicitudes de asilo, no se puede ejecutar la devolución de la forma que sea. Es lo mismo que pasa con la extradición, que la Corte también tuvo sus tendencias para un lado y para el otro. Primero dijo, bueno, suspendan, que la CONARE resuelva primero, y después dijo, bueno, podemos hablar, digamos, ordenar la extradición, pero no ejecutarse. Pasa lo mismo. Después, si pensamos, hay casos de solicitudes de asilo en donde justo los últimos que yo trabajé eran, que bueno, no tenemos tiempo, deberíamos pensar en otra clase, veíamos casos que no se había activado la restitución civil, pero sí había pedidos de extradición de la madre por la sustracción, ¿no? Procesos penales y extradiciones abiertas. Eh, pero otro caso más conocido, más viejo, en que ¿Y ahí sí, se otorgó la restitución, la no devolución o no? ¿El refugio? están analizando. Es un poco más difícil cuando hay Es más largo, tiene un otros delito. tiempos. Es un poco más difícil cuando hay una acusación de un delito penal y un pedido de extradición que la CONARE se juegue a, pero bueno, todavía son solicitantes. Entonces, en relación a esto que decíamos de la importancia de que el tiempo es preciado en estos procedimientos, ya sea que la solicitud de asilo se presente porque hay un riesgo parecido al que se plantea de buena fe, parecido al que se plantea en el marco de la restitución, como yo en mi país, si vuelvo y me obligan a volver con mi hijo, no voy a tener medidas de protección porque soy víctima de violencia de género, porque mi expareja es una persona influyente o lo que fuera, o porque se ha planteado de mala fe, que digamos, no de mala fe, pero como una herramienta, no quiero decir de mala fe, pero Una digamos, como estrategia una judicial. herramienta, una estrategia judicial, que también pasa en los casos de extradición, para dilatar justamente eh, para dilatar la ejecución de la restitución. Pero aún de buena fe, si bien
podrían versar sobre cuestiones parecidas como, no sé, la definición de refugiado que dijiste. Bueno, hay un riesgo de que la mujer víctima de violencia de género no, sea víctima de amenaza contra su vida por un agente no estatal y que el Estado no le brinde protección. Entonces, puede ser que que la CONARE y el juez de la restitución estén analizando cosas bastante parecidas, pero también nosotros tenemos una definición ampliada de refugiado, pienso en, no sé, este caso de Rusia. Por ahora la CONARE, digamos, pensando en el caso más obvio que fue, por ejemplo, la época de Siria, que la CONARE aplicaba el inciso de la definición ampliada. Todos los solicitantes de refugio de Siria son reconocidos como refugiados, y puede haber una sentencia favorable de un juez que diga ordene la restitución de este chico a Siria, y ¿quién gana, digamos? Va a estar protegido por el estatuto contra la no evolución, pero la CONARE puede ir más allá y analizar cuestiones que exceden al procedimiento de restitución y llegar a la conclusión de que hay que reconocerlo como refugiado, y de esa manera frenar la orden de restitución, analizando cosas iguales o distintas, digamos. Es un tema Es un complicado. tema, es un temón. Yo te agradezco mucho, Soledad, por tu intervención y por todo tu lenguaje muy apropiado en términos de refugio, que a mí me sale más forzado que a vos, así que me encantó. Pero bueno, esta es mi opinión personal, digamos, de estudiar este tema y demás. Yo escribí un artículo que ahora va a salir en cualquier momento que se llama La incidencia de los procesos de refugio en los procesos de restitución y viceversa. Y yo creo que hay mucha más incidencia del proceso de refugiados en el de restitución que de restitución en el de refugiados, por todo esto que vos recién planteaste muy claramente, por un lado. Y por otro lado, pienso que este tema de que demoren tanto los casos de refugio, de otorgamiento de refugio, por el trámite que tienen y por los mil motivos que vos bien contaste, inciden en el caso de restitución. Y me parece que cuando el caso de restitución demora mucho, mucho, hay casos en donde, bueno, después hay papás o mamás que desisten, porque tampoco se trata de torturar a los niños, digamos. Hay casos de todos los colores y todos los tipos, pero bueno, también tiene un impacto el paso de ese tiempo en el caso de restitución. Bueno, ahora al reglamentar la ley de refugiados pusieron plazo para la resolución de los casos en donde se superponía un pedido de extradición, porque son los más, para de alguna manera evitar que la solicitud de asilo se utilice como una herramienta dilatoria. Pero bueno, por ahora sobre la restitución sobre los procesos civiles de restitución no tenemos nada. Claro. Igual tampoco es que haya tantos, pero bueno, se No, ve cada vez no, un tal cual, poco, no son muchos. se ve cada vez un poco más. Bueno, yo quedo acá atenta por si alguien quiere preguntarme algo más, pero bueno, veo que algunos tienen que ir. No llegué a profundizar mucho, mucho sobre las demoras, para eso igual lo voy a dejar en el PowerPoint para que ustedes lo vean. Les sugiero encarecidamente que lean el fallo de Córdoba contra Argentina, contra Paraguay, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que el fallo está bueno, me parece que las medidas de no repetición y de reparación que le fija la Corte a Paraguay, en ese caso, aplican para nuestro país y para los países de la región que demoramos mucho. Así que por ahí hay un foco de un dilema bueno, que hay muchos casos que se presentaron ante el Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos. Esta es la única sentencia que hay al momento, así que me parece interesante leer lo que la Corte ha dicho por muchos motivos, pero además porque actualmente está como juez de la Corte el doctor Pérez Manrique, que es un juez uruguayo que sabe mucho de restitución, resolvió casos de restitución, fue juez de la Red Internacional de Jueces, entonces estábamos todos esperando una sentencia de restitución de la Corte Interamericana también por ese motivo. Así que bueno, yo les agradezco mucho a todos por estar ahí atentos, por haber participado activamente y bueno, quedo abierta a que me mandes preguntas por mail o que si alguien quiere tomar la palabra y preguntar o hacer una reflexión más, con mucho gusto. Me gustaría, digamos, más allá de haber planteado todo, o intentar haber planteado, o espero haberlo conseguido, tantos interrogantes en casos de restitución y tantos dilemas, porque no hay uno, no cubrimos en estos dos encuentros todos los que habían, pero bueno, vuelvo a repetir lo que dije la vez anterior, por más que haya mucho para mejorar, que no haya procesos de restitución es un plan muchísimo peor. Entonces, la solución tiene que estar en acortar los tiempos de los procedimientos, en mejorar estas cuestiones y no en abandonar los procesos de restitución,
porque eso repercute negativamente en todo el colectivo de las infancias. Así que bueno, eso Nieve, nomás. muchísimas gracias. Ahí en el chat están todos agradeciendo y súper clara la exposición. Ya tomamos nota de todos estos cruces de dilemas para ya pensar la próxima capacitación. Gracias, Irene, y gracias a todos los asistentes. Y bueno, esperamos encontrarnos próximamente en una nueva capacitación sobre el tema. Gracias, Nieve. Excelente. Hasta Gracias. luego. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.